Hola gente, hoy os traigo una tarta Napoleón. Este postre, con este nombre tan importante, realmente no es más que una milhoja de hojaldre con una muselina de vainilla. ¿Y qué es una muselina de vainilla? Pues es una derivada de la crema pastelera a la que le vamos a añadir al final, montándola, mantequilla. Esto va a hacer que quede mucho más brillante y con mucho más cuerpo. Por cierto, no os olvidéis de la decoración al final de la tarta, que como veréis es súper fácil y queda espectacular. ¿Vamos al lío? Comenzamos con la muselina de vainilla. Pon en un bol 2 yemas con 45 gramos de azúcar. Añádele 13 gramos de harina normal y 13 gramos de maicena bien tamizada. Coge en un vaso 250 mililitros de leche y ahora echa solo un chorrito. Mezcla bien hasta que no haya grumos. Añádele unas gotas de esencia de vainilla y remueve. Mientras, en un cazo caliente el resto de la leche hasta que hierva. Se la añades a tus yemas y devuélvela al cazo. Deja que espese sin parar de remover y tiene que hervir por lo menos un minuto. Retírala del fuego y añade 2 gramos de gelatina en polvo o en hojas hidratadas. Remueve muy bien y ahora añádele 50 gramos de mantequilla sin sal. Vuelve a remover muy bien hasta que se integre perfectamente. Vierte tu crema en un recipiente y fílmala a piel. Esto es pegando el film a la superficie de la crema, para que no cree costra. Y ya puedes dejarla enfriar muy bien. Ahora vamos a empezar con el hojaldre. Aunque puedes hacerlo tú mismo, en esta ocasión yo he preferido comprarlo. Sobre tu mesa o directamente sobre la bandeja de horno, coloca un papel de hornear y espolvorea con la ayuda de un colador abundantemente azúcar glass. Coloca encima tu lámina de hojaldre bien extendida y una vez más vuelve a espolvorear con una generosa capa de azúcar glass. Esto hará que nuestro hojaldre se caramelice. Vuelve a colocarle encima otro papel de hornear y sobre este ponle algo de peso. En esta ocasión yo he utilizado otra bandeja. La idea es no dejar que suba el hojaldre. Mételo en el horno precalentado a 200 grados, 15 minutos, y a partir de ahí vigílalo porque se quema en nada. Debe quedar así. Vamos a retomar ahora nuestra muselina. Coge tu robot y mete 190 gramos de mantequilla fría. Dale caña y deja que mezcle hasta que se vuelva muy cremosa. Añádele ahora la crema pastelera que hemos preparado y vuelve a batir a alta velocidad hasta que quede muy bien montada. Vamos a preparar nuestra manga con una boquilla lisa de 1 centímetro. La metemos en la manga, cogemos el extremo y lo enrollamos para que no se nos salga, apretamos y con la ayuda de una jarra o de un recipiente para ir llenando nuestra manga. La cerramos y presionamos la crema hacia el fondo. En este paso podemos ayudarnos de algún utensilio plano, como por ejemplo una rasqueta o algo similar. Vamos presionando y así eliminaremos las posibles burbujas de aire que queden dentro de la crema. Y ahora sí, hemos terminado el tutorial de cómo preparar una manga pastelera. La cerramos, enrollamos bien y el sobrante que queda nos lo podemos enrollar en el dedo. Así podremos controlar siempre el flujo de la crema. Mientras, nuestro hojaldre ya se habrá enfriado, así que tomamos la lámina, mirad qué rico el caramelo. Y vamos a cortar 3 láminas de 9 centímetros de ancho por unos 20 centímetros de largo. Vamos recortando el sobrante, nos tienen que quedar perfectas. Está buenísimo, pero no te comas el sobrante, que te va a hacer falta luego. Mira qué chulas han quedado nuestras láminas de hojaldre. Vamos a reservarlas. ¿Y por qué te he dicho que no te comieras el sobrante? Pues ahora vas a verlo. Vamos a desligarlo muy bien. Mételo en algún recipiente y resérvalo. Ahora vamos con la última elaboración, el glaseado que irá por encima de nuestra milhoja. Para ello, montamos 2 claras de huevo.
Y vamos añadiendo nuestros 300 gramos de azúcar glass tamizada. La idea es que vayas removiendo y mezclando, y otra vez vayas echando un poquito más. Después añadimos un chorro de limón. El limón ayuda a que el glaseado se seque mucho antes que si fuera con agua. Echamos unas gotitas de esencia de vainilla y volvemos a mezclar. Tenemos que buscar la textura perfecta. Debe ser un glaseado fluido, pero tampoco líquido del todo, si no se desparramará por nuestra lámina. Debes conseguir esta textura añadiendo agua o azúcar según esté muy densa o muy líquida. Ahora preparamos una manga desechable y vertemos en ella nuestro glaseado. Enróllala bien y reserva. Y por fin llegó la hora. Vamos a empezar a montar nuestra milhoja. Colocamos las láminas de hojaldre y vamos poniendo puntitos de crema sobre la lámina. En mi caso me caben 5 puntitos en horizontal y unos 14 puntos en vertical. Para seguir mejor el dibujo yo te aconsejo que hagas lo que estoy haciendo yo ahí. Haz primero la línea horizontal y luego haces la vertical. Así en las siguientes líneas te será mucho más sencillo no ir torciéndote. Repite esta operación con la segunda lámina. Y una vez hayas terminado, coloca una lámina sobre la otra, con mucho cuidado que no se rompa. Presiona un poquito y coloca la tercera lámina a modo de tapa. Vuelve a presionar y ya tenemos montada la milhoja. Ahora solo nos queda cubrir los dos extremos más cortos con más crema muselina. Ahora verás para qué. Recuerda un poco al trabajo de los albañiles, ¿no? No te vayas a equivocar, solo tienes que cubrir los dos extremos más cortos. Los largos se quedan como están. Y ahora sí, coge las migas que guardaste y cubre esos dos extremos cortos. ¿Has visto qué chulo queda? Y ahora rematamos con el glaseado. Corta un agujerito muy pequeño con una tijera y ve tirando con tu manga primero los bordes de la lámina. Luego vas a ir rellenando, formando líneas hasta cubrir toda la lámina entera con el glaseado blanco. Ay, Dios mío, me vais a matar. Error del principiante. Se me ha olvidado darle a grabar cuando he hecho el dibujo con el chocolate. Pero bueno, no os preocupéis que os lo explico en la mesa, ¿vale? Se hace exactamente igual que vais a ver aquí. Venga, poned un poquito de imaginación. Esta es la lámina ya cubierta con el glaseado blanco, ¿vale? Pues ahora, con otra manga pastelera, con sirope de chocolate, vamos tirando líneas horizontales. ¿Cuántas? Pues las que queráis. Importante que queden bien rectas, ¿eh? Y ahora con un palillo de brocheta vamos marcando hacia un lado y hacia otro, hacia un lado y hacia otro, hacia un lado y hacia otro. Fijaros qué dibujo más chulo. Venga, voy a hacer como que estoy terminando de decorarla. Y ahora sí, aquí la tenéis terminadita. Nuestra tarta Napoleón, con percance incluido. Oye, sacadla del frigorífico unos 15 o 20 minutos antes de degustarla, porque va a estar mucho más buena, ya veréis. Bueno, pues con un poco de dedicación y un poco de cariño, al final todo termina saliendo bien. Aquí tenéis vuestra tarta Napoleón. Fijaos qué pasada. Si os gusta y si queréis que siga subiendo recetas como esta, ya sabéis, suscribiros a mi canal y porfa, dadme un like.